Carta de los Filipenses, amados hermanos, capítulo 3. Vamos a estar viendo una sección, hermanos, de unos versículos 12, 13 y 14. Esta parte, hermanos, yo, verdad, ya la había un poco explicado, pero algunos hermanos no estuvieron ese domingo, verdad, que yo di esta explicación de estos versos, por lo cual, verdad, vamos a volverlo a explicar, hermanos, para que todos podamos entender y todos podamos, hermanos, ser edificados por la palabra de Dios. Leemos la palabra de Dios, hermano, y nos ponemos de pie para honrar la palabra del Señor. Y dice la palabra del Señor, amados hermanos, dice el verso 12 al 14, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Cristo, amado, que estás en gloria, te pido, Señor, de que tú en esta hora, Padre, puedas hablarnos, puedas iluminarnos a través de tu Espíritu Santo. Dame la fuerza, Señor, la fortaleza para poder hacerlo. Guíame, Espíritu Santo, a enseñar, Señor, tu palabra, a poderla transmitir, Señor, a la vida de mis hermanos. Y te pido, Señor, que tu palabra pueda hacer ese efecto glorioso en nuestras vidas, de transformador de la vida de todos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amados hermanos, este día, amados hermanos, pues, ya habíamos dado una introducción, y es, hermano, que queremos hablar bajo el tema el buen propósito que es madurar en la fe. El buen propósito, amados hermanos, de madurar en la fe. Y como hemos leído, hermanos, verdad, esta parte de la Escritura, hermano, esto es un propósito primordial para todos, dijimos. Hermano, yo deseo preguntarle algo a usted y que usted medite en el propósito primordial de la vida. Hermano, ¿cuál es su propósito en esta vida? ¿Qué metas, qué propósito tiene usted en esta vida, hermano? ¿Qué ha planificado, verdad, de su vida? Porque dijimos, hermanos, que algunos, verdad, tienen tal vez un propósito, hermanos, verdad, de mejorar su negocio, de poner otro negocio. Algunos, hermanos, de seguir estudiando, de tener un mejor grado académico. Algunos, pues, hermanos, retomar sus estudios. Otros, hermanos, verdad, quisieran una casa más grande. Otros dicen, bueno, quisieran una casa quizás más pequeña, o quizás mejorar, hermano, la estructura de la casa, verdad, darle ahí sus detallitos. Y son diferentes propósitos, hermanos, ¿verdad? Son diferentes planes que cada uno de nosotros hacemos. Algunos dijimos, hermanos, ¿verdad? Mire, en este año, hermanos, unos
han decidido casarse. Y eso agrada a Dios. Hermano, todo propósito es bueno si esos propósitos son, hermanos, para agradar al Señor, son para la gloria de Dios. Porque usted sabe, hermano, que el matrimonio es sagrado, el matrimonio es consagrado por Dios. Y eso, hermano, es importante, porque ordenar las vidas, hermanos, ¿verdad?, de aquellos que desean casarse, de aquellos, hermanos, que han deseado, han pensado en unir su vida, hermanos, ¿verdad?, a una persona y ser un solo cuerpo, hermanos, en Cristo Jesús. Ese es un buen propósito, hermanos, en la vida. Decir, ¿verdad?, bueno, yo deseo casarme con una persona, ¿verdad?, una persona que tenga mis mismos principios, que adore a Dios, que me ayude a buscar más de Dios, que me enseñe de la palabra de Dios. Hermano, todos en la vida tuvieron y tuvimos ese propósito, ¿verdad? Que es el poder, hermanos, agradar a Dios, agradar al Señor. Pero vemos, hermanos, un propósito, ¿verdad?, que es mayor en la vida. Un propósito, hermanos, de que es mayor, que es sublime a lo demás. Todo, hermano, es importante, ¿verdad? Tener su hogar, tener dónde llegar, tener quizás un medio de transporte, tener un medio, hermano, donde el Señor nos provee, ¿verdad?, la bendición. Porque el Señor nos provee, hermanos, ¿para qué? ¿Para qué el Señor nos bendice, hermanos? Para poder, hermanos, compartirlo con los demás, para poder dar, hermanos, ¿verdad?, para el progreso del Evangelio, para que el Evangelio siga creciendo, amados hermanos. Para eso el Señor nos da. Y todo eso, hermanos, es bueno, ¿verdad? Pero esto, hermanos, de lo que queremos hablar es mayor, es superior a lo demás. ¿Por qué? Porque esto tiene, hermanos, un impacto en la eternidad, y esa debe ser nuestra meta, nuestro propósito, que es, hermano, que debemos madurar, crecer. Debemos madurar espiritualmente, amados hermanos. Hermano, en la Biblia encontramos infinidad de pasajes que nos exhorta una y otra vez, hermanos, de esta obligación que tenemos, hermanos, de estar creciendo a la imagen de Jesucristo. Esto, hermano, es un propósito que para todos los que estamos aquí, hermanos, debe ser deseable y alcanzable. ¿Por qué deseable, hermanos? ¿Por qué deseable? Porque todos los hermanos, los que estamos aquí, no lo hemos alcanzado. A pesar de la edad, hermanos. No lo ha alcanzado. Nadie lo ha alcanzado. Nadie ha llegado a la meta de la madurez completa en Jesucristo. Hermanos, todavía hay personas dentro de las congregaciones, dentro de las iglesias, que necesitan, hermanos, poder crecer, necesitan madurar, porque hay inmaduros, hay unos pocos, hay más en algunos lugares, pero todos, hermanos, necesitamos crecer. ¿Por qué? Porque aún hay terreno, hermanos, que recorrer, algunas áreas de nuestra vida, hermanos, que necesitan ser tratados por el Señor, esas áreas de nuestra vida que necesitan, hermanos, ser santificadas, ser cambiadas, hermanos. Como dijimos, hermano, uno de los propósitos primordiales del hombre, de la mujer en la vida, hermano, ¿qué es? El casarse. ¿Para qué, hermano? Para vivir una vida santificada al Señor. Pero ¿qué sería lo contrario, hermanos, a esto? De no querer agradar al Señor, al Dios tres veces santo. Y vivir, ¿verdad, hermanos? Como lo vemos en todas las cosas, hermanos. De hombres
mujeres, hermanos, con 1, 2, 3 personas en sus vidas, y a todas y a todos les dice, ¿verdad?, que los quiere. Con todos está a la vez en una unión, hermano, que no es santificada. Podríamos decir, hermano, esa área de mi vida agrada al Señor. Esa área de mi vida no agrada al Señor. Esa área de esa persona no agrada al Señor. Porque no está, hermanos, honrando al Señor. Recuerde, hermano, la palabra de Dios dice que honroso es el matrimonio sin lecho y sin mancilla, hermanos. Pero ¿qué pasa, hermanos, si nosotros hablamos de este propósito de la vida? En algunos lugares eso suena anticuado, hermanos. Porque hoy sabe usted, las personas, hermanos, han preferido, y pasa dentro de las iglesias, que prefieren nada más unirse, hermanos, y no casarse. Y estar en pecado. Esa área, hermanos, de su vida necesita ser tratada por el Señor, necesita ser santificada. Por eso, hermano, todo propósito, todo lo que nosotros hagamos tiene que agradar al Señor, hermano. Nosotros debemos preguntarnos si mi estilo de vida, hermano, como yo estoy viviendo dentro de mi casa, dentro de la congregación, está, hermanos, agradando al Señor. Por eso el apóstol Pablo, hermanos, en esta sección, él está hablando, amados hermanos, de que no había llegado aún a la meta. Todavía Pablo estaba metido, hermanos, en la carrera de la vida cristiana. Pablo menciona, hermanos, que ciertamente lo que quedó atrás, como lo dice el verso 13, amados hermanos, ya sean pecados, hermanos, los pecados que quedaron atrás, ya sean, hermanos, méritos, ¿verdad? Ya sean cosas buenas, hermanos. Pablo, hermanos, hace que él no se apoyaba en sus logros. Pablo, hermanos, claramente usted note en estos versos, Pablo dice: sigo, prosigo. Y siendo un apóstol, hermano, imagínense. Y si hubiera tenido un corazón enorgullecido, hermanos, como personas, hermanos, que ya lo hemos comentado, ¿verdad? Y que dicen: pero yo sé más que él. ¿Qué me va a enseñar? ¿O qué me quieren guiar? El apóstol Pablo le ha dicho: pero yo soy un apóstol del Señor, yo tuve un encuentro con el Señor, yo vi a Cristo, se me apareció. Él dice, hermano: yo no pretendo haberlo alcanzado todo. Pablo no se fija en sus triunfos pasados, sino que dice: prosigo a la meta. Vea cómo Pablo en su vida cristiana, hermano, la ve como una carrera. No una carrera, hermanos, corta. No una carrera de 100 metros, hermanos. ¿En cuánto tiempo, hermanos, se cumple una carrera de 100 metros un atleta? Así como son de veloces. Unos 5 minutos por ahí o menos, hermanos. Quizás menos, ¿verdad? Y se prepararon, hermanos, toda una vida, todo un año para competir esa carrera, y se termina, hermanos, hasta ahí. Se terminó la competencia. No, hermanos, esto no se cumple en un periodo de tiempo. Esto, hermanos, es una maratón larga, hermanos, que nos demanda esfuerzo, algo, hermanos, que va a durar toda nuestra vida. Porque aún, hermanos, todavía, hermanos, tenemos terreno que recorrer. Este es un propósito deseable. ¿Por qué deseable, hermano? ¿Por qué deseable, hermano? Porque ninguno que está aquí hemos podido aún, hermano, llegar a la meta, a la santificación perfecta de su vida. Tenemos áreas, hermano, que el Señor desea tratar. Aunque tengamos años en la iglesia, hermanos, es deseable y alcanzable. Porque son los recursos que Dios da, hermano, para que podamos alcanzarlos. Este es el deseo de Dios. Que podamos, hermano, llegar a la santificación. Si leemos, hermano, 1 Corintios 1. 1 Corintios, capítulo 1, verso 1 y 2.
Dice Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos, nuestro Dios. Vea cómo Pablo habla acerca, hermanos, de la doctrina de la santificación. Él habla a los hermanos que están santificados en Cristo, a los hermanos que están llamados a ser santos. Por esto, hermano, es que es alcanzable, porque es un mandato de Dios alcanzarlo. Por eso Pablo dice a los santos, a los apartados. ¿Para qué? Para que estos hermanos habían sido apartados, hermanos. Para los propósitos de Dios. ¿Para qué ha sido llamado usted? Para los propósitos de Dios. Entonces, ¿cómo debe ser nuestra vida, amados hermanos? Una vida que agrada a Dios, una vida santificable cada día, hermanos. No podemos santificarnos hoy y mañana otra vez, hermano, estar igual. Esto es una santificación progresiva, hermanos. Cuando usted vino, cuando usted y yo venimos al Señor, recibimos una santificación posicional. Pero luego, hermanos, en el transcurso de nuestra carrera, en el transcurso que vamos oyendo la palabra de Dios, y estamos conociendo a Dios por la palabra de Dios, estamos viendo su carácter, estamos viendo que Él es santo, hermanos. Entonces surge algo en nosotros, hermanos, que se llama santificación progresiva. Estamos llamados, hemos sido apartados para Dios, ahora debemos caminar en santificación. Por eso el texto menciona, dice, a la iglesia de Dios llamados a ser santos. A los que hemos ido debemos vivir en santidad, hermano, y esto es deseable y alcanzable. ¿Acaso usted no desea, hermanos, vivir así? Amén. Y estar en paz con Dios. Claro que sí, hermano, yo deseo vivir una vida agradable. Y esto es deseable y alcanzable, hermano. Esto, hermano, de parte de Dios, para nosotros como iglesia, esto, hermano, es una obligación. Dios no quiere hijos, hermanos, ¿verdad? Unos santificados y otros en pecado. Los hijos de Dios, ¿cómo viven, hermanos? Santificados. En santidad, en santidad. ¿Por qué? Porque si yo vivo, hermano, como a mí me place, sin santidad, nadie verá al Señor. Sin santidad, hermanos, no le verá. Porque Dios es santo, hermanos. Por eso es que debe ser deseable, hermanos, y alcanzable. Esto es necesario, hermanos. Luego, hermanos, el apóstol Pablo da otro texto muy importante, otra referencia, en el libro de Gálatas. Gálatas 5, verso 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. Ve, hermanos, andamos, hermanos, en el Espíritu, o estamos satisfaciendo la carne. Hermano, de esto que nosotros hablamos casi no se oye en las iglesias. Amén. Hoy en día. Esto, hermano, yo para estos predicadores, hermanos, de la prosperidad, yo sería un mal elemento para ellos. Porque estamos hablando de santidad, estamos hablando, hermano, que debemos crecer, que debemos abandonar la vieja manera de vivir. Y que debemos crecer en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Andar, hermanos, en el Espíritu. Hermano, un cristiano no puede estar estático, no puede estar ahí. Un cristiano es intencional. Está creciendo espiritualmente, está deseando más de Dios, más de Él. O está retrocediendo, hermanos, y la carne está tomando cada día más fuerza en ese creyente. Hermanos, no podemos tener pausas, es crecer
o quedarte quieto, porque la carne, hermanos, crecerá. Por esto, hermano, esta es una lucha que tenemos día a día, hermano. No podemos relajarnos. Así no funciona la vida cristiana. Así la vida cristiana no funciona, hermanos. Imagínese usted, hermano, un cristiano. ¿Cómo debe vivir un cristiano? ¿Cómo debe conducirse un creyente, hermanos? Vivir una vida santificada a Dios. Escuchando palabra. Estudiando la palabra de Dios, orando, hermanos, en todo tiempo, congregándonos, hermanos, en todo tiempo. Pero ¿qué pasa, hermanos, cuando nosotros dejamos, hermanos, de crecer, dejamos de ser intencional? Hermanos, ya no oramos, ya no leemos la palabra, ya no queremos escuchar la palabra de Dios. Ya no deseamos, hermanos, congregarnos, porque estoy siendo dominado, hermano, por la carne. Mi carne está creciendo, mi carne quiere estar cómoda. Pablo está diciendo, hermano, que la carne es contraria, hermanos, al espíritu, y el espíritu es contrario a la carne, y estos se oponen entre sí. Por eso, hermanos, no podemos relajarnos, no podemos darnos el lujo, hermanos, de quedarnos tranquilos. Debemos estar siendo intencional, amados hermanos, en nuestra vida cristiana. Porque si no, hermanos, seguramente vamos a empezar a decrecer y a ser gobernados cada día más, cada vez más por la carne, hermano. Por eso esta es una lucha diaria, hermanos, no solo de años, hermanos, sino día a día, hasta que Cristo venga o hasta que sea nuestro último día en esta tierra, hermanos. Vamos a tener una lucha, hermanos, entre la verdad del Señor y entre la mentira, hermanos, del enemigo. Esto es día a día. Hermanos, hoy estoy creciendo espiritualmente o mi carne está tomando fuerzas. ¿Cómo estoy? Hoy, hermano, paso el día a día consumiendo palabra de Dios, o estoy consumiendo más otras cosas, hermano, que me están fortaleciendo mi carne. Me estoy enfocando en obedecer la palabra de Dios, o estoy dejando, hermanos, que el mundo me diga, hermano, cómo debo vivir. Hermano, estamos en una lucha diaria, constante. ¿Crecemos espiritualmente o crecemos en la carne? Pero nunca estamos estables. ¿Cómo vivimos, hermanos? ¿Cómo es tu vida espiritual? Porque si no estamos creciendo, hermanos, la carne sí está creciendo y está tomando fuerzas. Hermanos, no podemos confiarnos del pasado. Pablo lo está diciendo. Yo no es que vea atrás, está diciendo el apóstol. El Señor nos ha dado tantas victorias, hermanos, pero solo por eso nos vamos a quedar ahí. No, hermano, es que mire, cuando yo recién vine en los caminos del Señor, yo le trabajaba al Señor, y hoy, hermanos, hoy se queda en su casa. No, dice, ya estamos viejitos, que trabajen los jóvenes. ¿Cuáles jóvenes, hermanos? Si muchas veces en la iglesia no hay jóvenes, hermanos, y si están, solo están por estar, hermanos. Hermanos, somos nosotros los que estamos oyendo. Tu edad no importa, hermano. ¿Usted cree que cuando Josué, hermanos, ya estaba despidiendo al pueblo, cuando él estaba exhortando, Josué, hermanos, ya era mayor? Josué llegó joven con Moisés, hermano, y pasaron 40 años en el desierto. Haga la cuenta, hermanos. Como 80 años tenía Josué, hermanos, y le decía al pueblo: escojan ustedes hoy a quién servir, pero yo y mi casa, dice, serviremos a Jehová. A toda la familia le estaba diciendo él, a todo el pueblo, hermanos. Hermanos, nosotros no podemos quedarnos estáticos. Tenemos dones y talentos. ¿A dónde dice la Biblia, hermano, que al llegar a los 50, a los 60 años, ya no tenemos dones y talentos? Están, pero están enterrados. Hermanos, y esto es triste. Ver como muchos cristianos, hermanos, solo viven de los recuerdos del pasado y no prosiguen, hermanos, a la meta, no siguen, hermanos, avanzando.
Hermano, hoy estoy enfocado en obedecer la palabra de Dios, o estoy dejando que el mundo, hermanos, me influencie más y más. Hermano, estamos en una lucha diaria constante. Amén. Hermano, no podemos confiar del pasado, como lo dice Pablo, los triunfos del pasado, sino, hermano, que crecemos en el Espíritu. Gálatas 5, como él mismo lo dice, pues andad en el Espíritu. Andad, no satisfagáis los deseos de la carne. Hermanos, tu carne te pide, no ores, no leas la palabra, no te congregues, no obedezcas la palabra de Dios. Eso es lo que la carne desea, hermanos. Pero el Espíritu nos dice, hermanos, ese es el propósito, que tú crezcas en todas las áreas de tu vida. Hermano, ¿qué es crecer espiritualmente? ¿O qué otros aspectos de la vida madurar que sean contrarios? ¿Por qué? ¿Por qué debemos madurar, amados hermanos? Veamos, hermanos, Hebreos. Hebreos, hermanos, capítulo 5. Versículos del 12 al 14. Escucha lo que la palabra de Dios dice, hermanos. Porque debiendo ya ser maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el aliento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hermanos, si usted tiene discernimiento, dígame algo. ¿Es malo o no es malo dejarse de congregar? Es malo. La palabra de Dios lo dice, no dejando de congregarse. No dejemos de orar, no dejemos de leer la palabra de Dios, no dejemos, hermanos, de estar juntos con nuestros hermanos. Hermano, la palabra de Dios es clara, pero ¿qué dice la carne? Porque soy inexperto y no tengo los sentidos, hermanos, ejercitados. No, dice, ¿yo para qué voy a ir a la iglesia? Todos modos, hermano, se deja gobernar por las situaciones que vienen a su vida. ¿Qué es lo que está diciendo el autor de Hebreos, hermano? Hermano, y esta es una enfermedad, este es un virus nocivo, hermano, que las iglesias sufren. Que es la inmadurez y la infantilidad espiritual. Hay personas que están en la iglesia, hermano, llevan años en la iglesia y siguen siendo infantiles en todos los aspectos de su vida. Y aunque ya deberían, dice el texto, ser maestros, personas, ejemplo, hermanos, se comportan como niños, dice el autor de los Hebreos. Hermanos, dejar eso y madurar y crecer a la imagen de Cristo y no quedarnos como niños. Amén. Hermanos, veamos la primera definición. ¿Qué es esto? ¿Qué es ser inmaduro? ¿Qué es ser infantil? Hermanos, si usted busca en el diccionario, la definición de esta palabra es tratar a un adulto como un niño. Esto es la infantilización. Es el acto de prolongar un estado infantil en una persona. Personas, hermanos, que son adultos y se comportan como infantes.
Vea, esto es interesante, hermano, lo que está diciendo el autor de los Hebreos. Porque debiendo ya ser maestros oiga bien, está diciendo de poco tiempo o de tanto tiempo, hermanos. De tanto tiempo, hermanos. Tenéis necesidad que os vuelva a enseñar otra vez, hermanos. A todos, hermanos. ¿Cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios? Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad otra vez de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que el uso de los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Personas, hermanos, que se comportan como infantes. Vean qué interesante esto, hermanos. Está hablando de hermanos adultos, hermanos que ya tienen años de estar en la congregación, pero viven como niños. Sus vidas en general y su vida espiritual. Es toda su vida, hermano, es un maduro espiritualmente, hermano, y esto es grave. Esto afecta a la iglesia. Amén. Y a los cristianos. Miles son afectados, hombres y mujeres, hermano, que no maduran como Cristo. Adultos, hermano, imagínense actuando como niños. Yo he escuchado tanto, hermano, de los hermanos pastores que dicen, no, es que tengo que ir, ¿verdad? Tengo que hablar nuevamente con el hermano tal. Y él, fíjense que ha sido criado en el Evangelio. Tiene como 45 años de estar en el Evangelio. Todavía se enoja con los hermanos. Todavía se resiente. Todavía, hermanos, su carne lo está dominando. Todavía, hermanos, no ha madurado. Hermano, y esto es triste verlo dentro de las congregaciones. Pero ¿sabe qué, hermanos? Ante toda esta situación, debemos nuevamente enseñarlo y hacerlo, hermanos, con amor. Con amor. Amén. Pablo dice que él sufría, hermanos, por los hermanos. Pablo, hermanos, él vivía, hermanos, enfocado en la vida de los hermanos, exhortándolos, animándolos, hermanos. Y aquí el autor de los Hebreos nos está diciendo, hermanos, muchos de nosotros, dice el autor de los Hebreos, ya deberían ser maestros, ya deberían de estar enseñando, pero aún se comportan como niños. Punto número 2, hermano, ¿cómo se ve una persona inmadura o infantil en la iglesia? Hermanos, esto es fácil. A los niños, ¿qué les gusta hacer, hermanos? Si un niño está dentro de nosotros aquí y todos estamos serios, ¿qué hace el niño, hermano? Llamar la atención, empezar a gritar, caerse, gritar, saltar. ¿Por qué? Porque él desea ser el protagonista, que todos se fijen en él, el centro de atención. Los niños así son, hermanos, ellos son el centro. Pero aquí, hermanos, no se trata de nosotros. Dios es el centro de todo. Dios debe ser el centro de nuestras vidas. Hermanos, debemos ser pacientes en este punto. Nada gira en torno de nosotros. Y una muestra de orgullo es que un adulto, hermanos, haga esto. Esto es egoísmo. El infantil no ha aprendido, hermanos, a dominar sus emociones. Igual que el niño, si le quita el juguete, ¿qué hace, hermanos, el niño? Llora, hace berrinche, lanza las cosas. Así actúan los niños. Pero también hay adultos, hermanos, que así actúan. Llámenle la atención. Dígale, hermano, que lo va a sentar un par de días. Dígale, hermano, que se le va a aplicar
disciplina eclesiástica que se le va a tener en observación, que se le va a estar dando consejería, yo le aseguro, hermano, que no viene. Y esto está afectando a la iglesia porque la iglesia no está aplicando, hermanos, la disciplina. Así hacen adultos, actúan, hermano, así, hermano, así no tienen lo que quieren, están dispuestos y reaccionan así. Por eso dice el texto, ya debiendo ser maestros. Imagínense, hermano, debiendo ser maestros y todavía quieren leche, hermano, y no alimento sólido. Todavía, hermano, quiere que se le trate como un recién convertido, como que ayer aceptó al Señor y ya tiene 50 años, hermano, de estar en la iglesia. Y está dando mala imagen, hermanos, a la iglesia, está dando mala imagen a su familia, porque la familia, hermano, se fija en cómo uno vive en la casa. Y muchas veces, hermanos, estamos actuando quizás así. En Santiago 4:1, hermanos, más adelante, hermanos, estamos en Hebreo. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Hermanos, las peleas vienen de deseos egoístas, y algunos hasta el punto, hermanos, hasta matar, como lo dice el texto. Esto es orgullo, hermano. Eso es estar dominado por la carne. El infantil espiritual, hermano, juega con el pecado. Un hombre y una mujer madura, ¿qué hace, hermano, ante el pecado? Alejarse. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Si tu pie te es ocasión de caer, córtalo, hermano. Esto no es literal, hermano, esto es espiritual. Si hay algo, hermano, que a mí me está haciendo caer, ¿qué debo hacer, hermanos? Cortar nexos. Amén. Alejarse del pecado, renunciar al pecado. Eso es, hermano, lo que contribuye a un crecimiento espiritual. Pero el infantil espiritual juega, hermano, con el pecado. En vez de alejarse, de renunciar, hermano, esto es algo, hermano, esto traiciona al Señor. Pero el inmaduro se cuestiona. ¿Será bueno o será malo? El inmaduro cuestiona la palabra del Señor. Hermano, él dice, esto es malo, eso no lo veo así, no es tan exagerado, no lo ve grave. Hermano, jugar con las cosas. Esto es, hermano, como jugar con gasolina, sabiendo, hermano, que es inflamable y nos podemos quemar. Así es jugar con el pecado. Juguetear con el pecado, sabiendo que te vas a quemar al final. Hermano, Cristo viene. Recuerde que Él viene por una iglesia sin mancha, hermano. ¿Cómo está tu vestidura, amados hermanos? Hoy puede ser nuestro último día de vida, hermanos. Ya no puedo, hermano, estar jugueteando, hermano, con estas cosas. No puedo, hermano, estar viviendo para agradar la carne. El Señor nos está llamando a santidad, hermanos. Amén. Hermanos, debemos huir de la tentación. El maduro es sabio, hermano. Y sabe, hermano, que jugar con el pecado le va a llevar, hermanos, a una vida totalmente alejada de Dios.
y finalmente, hermanos, a una condenación eterna. Pero el sabio, hermanos, él va a actuar con madurez y él dice: yo debo alejarme del pecado, debo vivir para agradar al Señor. Pero el inmaduro toma decisiones, hermano, y actúa como necio. Y el necio, hermano, es incrédulo. Y así se mira, hermanos, un inmaduro. Y vemos tantas situaciones, hermanos, que de verdad le digo, hermano, uno se admira. Uno se admira, hermanos, al ver tanta gente, hermanos, que actúan como niños. Esto admira, hermanos, cómo juegan con las cosas, cómo juegan y juguetean con el pecado, cómo juegan, hermanos, a ser creyentes, cómo se dejan dominar, hermanos, por la carne. Cómo su carne cada día más está creciendo, hermanos. Y claramente está diciendo el autor de los Hebreos que el infantil es ingenuo, hermanos, doctrinalmente. Veamos, hermanos, 2 de Timoteo, capítulo 3. Verso 7. Dice: están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Personas, hermanos, que escuchan y escuchan mensaje tras mensaje, enseñanza tras enseñanza. Van en sus vehículos y quizás ponen la radio cristiana, ponen una predicación y vuelven a escuchar, están en sus casas, están escuchando. Eso está diciendo el texto. Esta siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Escuchan y no maduran. Igual lo que dice Hebreos 5:12. Es ingenuo doctrinalmente todavía. No crece, hermanos. Se le dice lo mismo una y otra vez, y vuelve a comportarse, hermanos, inmaduramente. De esto están llenas las iglesias, hermanos. Pero usted y yo que estamos escuchando en esta hora, debemos reflexionar, hermanos, cómo está viviendo su vida espiritual. Estas personas, hermanos, dicen que son ingenuos doctrinalmente todavía, no crecen. A pesar, hermanos, de que le digan, ellos no tienen discernimiento, dice, entre lo bueno y lo malo. No tienen, hermanos, discernimiento entre lo bueno y lo malo. Y no saben diferenciar. Alguien, hermano, que no tenga diferencia, no sabe diferenciar, no tenga discernimiento, él no puede identificar a un falso maestro. Aquí lo pueden tener años, hermanos, y nunca lo detectaron o nunca lo van a detectar. Y pueden tener a un predicador de la verdad y le dicen amén al predicador de la verdad y también le dicen amén al predicador de la falsedad. Porque no sabe diferenciar entre lo bueno y lo malo. Escuche lo que escuche, escucha un falso maestro, escucha un buen predicador de sana doctrina, a todo le cree, hermano. A todo le dicen amén. ¿Por qué? Porque sus sentidos no están ejercitados. Hermanos, el texto claramente nos está diciendo: estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad.
Y está dando una referencia, hermano, del Antiguo Testamento y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés. Así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobados en cuanto a la fe. Hermanos, qué terrible es. Ven que por eso tenemos que desear y alcanzar la madurez. ¿Y por medio de qué Dios nos ayuda, hermano? Por medio de su Espíritu Santo y su palabra. Para poder ejercitar nuestros sentidos, hermanos. Hermanos, en resumen de estos puntos que hemos visto, estas personas con comportamiento de niños que no regulan sus emociones, hermanos, recuerde que somos seres emocionales todos, pero que nuestras emociones no nos traicionen. Que nuestras emociones sean controladas por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Y no por nuestra carne, hermanos. Estas personas no regulan sus emociones, no actúan con sabiduría y juegan con las tentaciones, hermanos. Y es aquí, hermanos, donde todos, hermanos, debemos desear crecer y madurar, y como Pablo está diciendo, y proseguir a la meta. Hermanos, todos hemos escuchado. ¿Se quiere seguir como está? O que el Señor lo cambie. O sigue como está, hermano, o desea usted alcanzar la madurez. Proseguir a la meta. O sentarme y ver cómo los demás pasan. Hermanos, si la fe que nosotros tenemos ahorita no nos mueve a congregarnos el día domingo, escuche bien lo que le digo, dudo que esa fe le lleve al cielo. Si la fe que usted tiene no le motiva a congregarse, no le lleva a la iglesia el día domingo, dudo, hermano, que esa fe le lleve al cielo. Reflexione, hermano. Reflexione. Pídale al Señor, hermano, que nos cambie hoy, no dentro de 10 años. Porque no sabemos si vamos a estar con vida. Y crecer y no, hermanos, quedarnos como niños, porque, hermanos, todos los que son mamás y papás aquí, cuando su hijo nació, ¿qué iba haciendo su hijo cada día? Creciendo. Algunos crecieron tanto, hermanos, que dejaron a los papás chiquitos. Pero si un hijo nace, hermano, y no crece, ese tiene un problema grave de salud. Si nosotros estamos en el cristianismo, hermanos, y ya pasaron 20, 30, 40 años y no hemos crecido, hermanos, hay un problema. Sigo siendo un niño espiritual que necesito pedir al Señor, arrepentirme. El cristiano así vive, hermano, continuamente arrepintiéndose. Y pedirle al Señor, hermano, que me ayude a crecer y quite esa enfermedad espiritual que no me deja crecer. Oremos al Señor, hermano. Padre y buen Dios que estás en gloria. Te pido, Señor, que nos ayudes. Ayúdanos, Señor, a poder crecer.
Ayúdanos a ser como niños, Señor. Ejercita nuestros sentidos, Señor, con tu palabra, con tu verdad. Ayúdame, Señor Jesucristo, a poder madurar, a poder, Señor, anhelar